Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra, así que le voy a pedir que tenga listas sus Biblias. Esta mañana continuamos con el estudio del libro de Mateo. He titulado a la predicación de esta mañana, solamente para tener una referencia, no necesita ningún título, el libro es Mateo, pero vamos a estar hablando de la crítica y de la indiferencia hacia Jesús. Así que esta mañana tomamos el capítulo de Mateo 11, versículo 15. Quiero regresarme al versículo 15 para que a partir de ese momento podamos analizar lo que viene a continuación. Así que si me permite, Mateo 11, versículo 15. Dice la Escritura así: el que tiene oídos para oír, oiga. Ocasionalmente, en diferentes partes de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo que está diciendo, o más bien es como si estuviese diciendo: escucha atentamente lo que digo. Esta frase de escucha lo que digo, o el que tenga oídos para oír, está vinculado con lo que hemos estado analizando desde la semana pasada, a donde Juan el Bautista ha mandado a sus discípulos, a dos de ellos, a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús a esa pregunta, para aclarar esa duda, es: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los endemoniados son liberados, los pecados son perdonados y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. La gente escucha que Juan el Bautista está teniendo ciertas dudas y el Señor Jesús empieza a hablar con la gente, y eso lo vimos la semana pasada. Y el Señor Jesús, la sección que vimos la semana pasada, termina en el versículo 15 diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche. Y el Señor está pidiéndole a las personas no solamente escucharlo a Él, sino que lo que Juan ha dicho es la verdad, porque Juan ha hablado de Él. Y si han de recibir a Juan, que es el precursor, habrían de recibirlo de quien Juan habló, que en este caso es Él. De recibir el reino, de escuchar, de reconocer. Porque la gran mayoría de la gente, podríamos decir que oye, pero no escuchan. Y estamos llamados a escuchar, a reconocer. El hombre debe responder, reaccionar. Los hombres, al ser confrontados con la verdad de Dios, la escuchan para creer, para actuar en ella, o en algunos casos la escuchan para rechazarla. Y Mateo, a través de 10 capítulos, nos ha revelado quién es Jesucristo. Y ahora Mateo, en los capítulos 11 y 12, registra los distintos tipos de respuestas que se dan a Jesús, y aprendimos que Juan ha tenido su momento de duda, y los primeros 15 versículos hablamos de ellos, y ahora vamos a pasar a las respuestas que la gente tiene, las respuestas que las personas tienen ante lo que Jesús está planteando. Así que el día de hoy vamos a hablar de dos respuestas comunes a Jesucristo. La primera de ellas es la crítica y la segunda es la indiferencia. Una nos habla de lo que los hombres hacen, que es criticar, y la otra de lo que los hombres no hacen, que es la indiferencia. Ahora, escuche con atención, porque un hombre o una mujer puede ser condenado al infierno tanto por lo que no hace como por lo que hace. Si usted lee en Apocalipsis, más adelante en la Escritura, al final del Apocalipsis, cuando habla del gran trono, cuando habla del juicio que vendrá, a donde el Señor va a hablar y va a separar, usted entenderá y sabrá que algunas personas dirán: pues nosotros nunca hicimos nada. Y esa será su condenación. Nunca hicieron nada. Así que, para empezar esta sección de la Escritura, en el versículo 15, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una llamada a oír con fe. Pero esa generación, la generación del tiempo de nuestro Señor, no escucharon.
Y así entramos al versículo 16, Mateo 11:16. Está hablando Jesús. Y dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Llamó a esa generación para oír, pero no quisieron escuchar. La mayoría de ellos no estaban interesados en escuchar a Jesús a pesar de los milagros. No creyeron que Él fuera Dios. Si usted ha estado con nosotros más tiempo, aquellas personas que nos visitan, les comento, hemos estado estudiando Mateo y hemos estado viniendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos aprendido que Jesús ha hecho muchos milagros. Y aprenderemos hoy que ha hecho tantos que dice Juan, en algún momento lo leeremos más adelante, que no cabrían los libros en el mundo si se hubiesen anotado todas las cosas que Jesús hizo. Y a pesar de que Jesús ha hecho tantos milagros y tantas cosas entre esa gente no cree. Y Jesús dice, el que tenga oídos que escuche. Y inmediatamente después dice, ¿a qué les compararé? Son como los muchachos que están sentados en las plazas. Dice, semejante a ellos, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Describe la forma negativa de esta generación, porque lo primero que hicieron fue la crítica. Algo lo que los caracterizaba en ese momento era la crítica, porque no importaba lo que se hiciera o lo que se dijera, ellos iban a criticar. Ahora, no había ninguna validez para la crítica, porque solo estaban buscando algo para criticar. Y hay gente así el día de hoy. No importa cuál sea el mensaje, no importa lo que se diga o lo que se haga en la iglesia o por la gente que representa a Cristo, siempre va a haber alguien que juzgue, siempre va a haber alguien que critique. Esa gente no está buscando la verdad, no están abiertos a la verdad, no reconocen su pecado, no están interesados en el Salvador, solo están para criticar. Y Jesús dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esta pregunta es interesante porque en la literatura judía es la fórmula más común para la introducción a una parábola. Todo buen maestro sabe que para enseñar algo puede tomar una analogía de algo y compararlo con otra para que los que lo escuchan, para que los que están estudiando aprendan. Decía alguien que estaba tratando con una niña, que su papá era mecánico y el mecánico nunca le ponía atención a la niña. Una niña como de 10 años decía, es que mi papá llega cansado, no me hace caso, no me pone atención. Y entonces le decía a esta persona, pues dile a tu papá que eres como un carrito que necesita una afinación, un cambio de frenos, y así te va a poner atención y sabrá qué es lo que está mal. ¿Entiende lo que le digo? Una analogía. Y en la literatura judía, para que pudiera la gente entender, hacían estas parábolas. Y entonces Jesús dice, ¿a qué he de comparar? Entonces inmediatamente sabían que iba a venir una enseñanza, iba a tomar, y Jesús le está hablando, esta generación, ¿con qué lo comparo? Y entonces dice, con los que se sientan en las plazas. Versículo 17, Mateo 11:17. Diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. ¿A qué los he de comparar? Los voy a comparar a los muchachos que están en las plazas, que están diciendo ahí, nosotros tocamos flauta, no bailaste, nos endechamos y no lamentasteis. Ahora, creo que es interesante esto, porque de repente lo lee uno y dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Jesús? Está haciendo una comparación con esa generación que no quiere escuchar, que solamente se dedica a criticar y los compara con unos muchachos que están en la plaza que les dice, oye, tocamos música y no bailaste, nos pusimos triste y tampoco te lamentaste. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así que no le está, como decimos en mexicano, ni frío? Nada te gusta. Yo tengo unas tías
Y seguro que todo el mundo tiene unas tías, ¿verdad? Que no les está, que porque un primo mío cela mucho a su esposa, uy, qué mal hombre. Y que porque el otro la cuida mucho y que porque le lleva flores y que porque la trata bien, y míralo cómo lo trae. Pues no les está nada. ¿Conoce a alguien así? Jesús está diciendo, ¿a qué les comparo? Generación que no quiere escuchar. A esos jóvenes que cuando se les tocó la flauta no cantaron, no bailaron, o cuando hubo luto no se lamentaron tampoco. O sea, no les está ni una cosa ni otra. Es interesante porque en la cultura, y es importante que cuando estudiemos la Biblia entendamos el trasfondo cultural, porque Jesús está hablando de lo que en aquel momento en el vocablo griego significaba lo que era la agora, que no es otra cosa más que la plaza donde un espacio abierto en la ciudad, a donde se pondría el mercado. ¿Alguna vez ha ido a Coscomatepec? Dicen que los lunes hay un mercado, ¿no? Tú eres de allá, ¿no? Que se pone el mercado en las calles, me han dicho que es muy bonito, que se desayuna bien rico, que es bien barato y que no sé qué. Pues hay que ir, ¿no? Jesús está diciendo, y ellos entienden cuando Jesús les dice, ¿a qué les compararé? A los jóvenes que están en la agora, o sea, en la plaza, en aquel tiempo, en aquel momento, a donde todo mundo está ahí en un espacio abierto. Ahora, imagínense un espacio abierto a donde llega el tianguis o el mercado, si usted quiere, y hay mucha gente, y hay bullicio, y los vendiendo sus mercancías, iba a decir los marchantes, ¿verdad? Digo, marchantes hay en todos lados, ¿no? Y están vendiendo la comida y están los niños corriendo y van y vienen. Yo me acuerdo que hace algunos años en mi niñez, no sé por qué razón, no me pregunte porque eso sí no recuerdo, pero sí recuerdo que andábamos de pueblo en pueblo. ¿Usted conoce las ferias? Como la que acaba de venir a Matlán. De pueblo en pueblo, mi mamá me traía y dormíamos en el hotel y tenía ella a cargo las tablitas estas que traen los aritos donde le avientas la moneda y los globos y un día estábamos en un pueblo y otro día estábamos ya en otro. Entonces imagínense un niño de 8 o 7 años en las ferias. Pues en lo que mamá o papá trabajan ahí, pues ¿tú qué haces? Pues andas de allá para acá con los otros niños de todas y andas ahí jugando. Entonces la ilustración es esta. Los muchachos que están sentados en las plazas imitan lo que ven a la gente adulta y por eso dice, les tocamos flauta y no bailaron. ¿Y a qué se refiere? Pues es que los niños han visto que cuando había una boda en Israel, en esta parte del mundo, cuando había bodas, era una fiesta. Venía el novio con todo el séquito, con todos los amigos y tocaban la flauta. Y entonces lo que los niños ven, eso hacen. ¿Nunca le ha caído a sus hijos jugar cosas que usted luego hace? Que a la comidita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo me acuerdo que mis hijos cuando eran pequeños jugaban a bautizar. ¿Te acuerdas? Cuando poníamos la alberquita esa chiquita así, se metían y se bautizaban ellos, ¿no? ¿Y qué hacen? Estamos jugando a bautizarnos. Y dije, bueno, lo que ellos ven, eso hacen. No, lo peor fue cuando jugaban a William Wallace. Aquellos que han visto la película de Corazón Valiente, ¿es o qué es? Sí, que le cortaban la cabeza, ¿no? No, eso no. Pero lo que los niños ven, eso hacen. Y Jesús está diciendo, ¿a qué te comparo? A esos chicos que están en las plazas, que luego juegan y juegan a que cuando se casan y que juegan cuando se muere alguien, porque en aquel entonces cuando alguien moría, levantaban el féretro y lo llevaban cargando, y pasaban por todo el pueblo hasta el cementerio. No sé si te acuerdes, pero en alguna ocasión cuando éramos chicos, de repente jugábamos a algo y había siempre alguien que decía, ay no, yo a eso no. Yo eso no juego. A mí eso no me gusta. Vente, vamos a jugar, vente, mira, vamos a jugar a esto. Ay, no, a mí eso no me... Y se sentaban y no jugaban. ¿Y qué hacían? No hacían nada. Solamente se ponían a ver lo que los otros hacían. Dice Mateo 11:17. Os tocamos flauta
y no bailaste. Os endenchamos y no lamentasteis. El principio de la parábola es muy claro. Hay personas que simplemente no quieren, no les importa lo que sea que esté pasando. Ellos no quieren participar. Y lo único que hacen es criticar. Ahora, ¿por qué digo que critican? Porque el versículo 18 de Mateo 11 dice lo siguiente. Porque cuando vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Juan, estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un modelo de funeral. Por eso Jesús dice, tocamos flauta, no bailaron. Nos pusimos de luto, no se lamentaron. Juan el Bautista, dice, era totalmente austero, ¿se acuerdan? Dijimos que, leímos que Juan el Bautista andaba vestido de pelo de camello, comía langosta, pero no como la que usted se imagina, sino grillos, y comía miel, y era austero. Y dice Jesús en el 18, cuando vino Juan que ni comía ni bebía, decían de él, demonio tiene. Vivía en el desierto, era un ermitaño, un solitario, trajo un mensaje duro de juicio, de condenación, de fuego. Habló del hacha que estaba puesta en la raíz del árbol y le dijo a la gente, arrepiéntanse. Lo puede usted leer en Mateo 3. Llegó de un modo, digámoslo así, de funeral, seria y austera, y vivió al margen de las relaciones normales de la vida. Nunca celebró nada, nunca participó en las actividades. ¿Por qué? Porque andaba vestido de pelo de camello y su cabello era largo porque había tomado el voto nazareno donde decía, no voy a probar vino, no voy a hacer tales cosas. Y se había apartado en el desierto. ¿Y qué dijeron de él? Tiene demonio, está poseído. Es interesante porque cuando lees, lo primero que ellos dicen de Juan el Bautista es que se regocijan, porque ha habido silencio 400 años, viene, predica la palabra y se regocijan, pero después cambiaron las cosas y dicen, como que ya no, y empiezan a criticarlo y empiezan a decir, este tiene demonio. Y lo comparaban la locura con el trastorno mental, lo comparaban con estar endemoniado y a lo mejor se referían al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace unos versículos atrás? A donde el endemoniado gadareno se apartaba, vivía en las cuevas, se cortaba y hacía muchas cosas. Ahora, de Juan el Bautista no dijeron, pobrecito, está loco. No, se fueron hasta la cocina, como decimos. No nada más dijeron, no, está mal de su cabeza, pobrecito, mira, no convive. No convive, o sea, aquí estamos todos y mira, se aparta y se va. No, lo criticaron y dijeron, no nada más dijeron, no, ese se aísla, ese está como que mal de su cabeza. Dijeron, ese demonio tiene, o sea, no mostraron ninguna misericordia con él, se fueron con todo. En lugar de ver que el estilo de Juan era un reproche hacia ellos, se burlaron de él. Y el versículo 19, ahí en Mateo 11, 19, sigue el Señor y dice, vino el Hijo del Hombre, ahora está hablando de él, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Por eso le digo que critican. Porque Jesús dice, el que tenga oídos para oír, escuche. ¿A quién les voy a comparar? ¿A qué generación? ¿A quién les voy a comparar esta generación? A los muchachos que están en las plazas, que cuando tocaron la flauta no danzaron, que cuando hubo luto no se pusieron de luto. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un comilón y un bebedor. Entonces, ni uno ni otro. ¿Y qué representa Jesús? Jesús no representa y no vino como Juan, como funeral. Jesús vino representando alegría y gozo, como fiesta. Lo opuesto. Él se metió en el flujo social de la gente. Vino, atendía, iba a las comidas, comía con la gente. ¿Se acuerdan que lo hemos leído?
Mateo, cuando conoce a Jesús, ¿qué hace? Le ofrece un gran banquete. ¿Y qué hace Jesús? Va y se sienta y come con los publicanos y con los pecadores. Jesús andaba entre la gente, Jesús se metía entre las calles polvorientas de las ciudades y atendía a las gentes, iba a las sinagogas y estaba con ellos, estaba en las bodas, iba a los funerales, ahí estaba en los eventos, iba de pueblo en pueblo. Si estaba en el mar, hablaba con los pecadores, se subía al barco, iba de aquí para allá, compartía la comida y la bebida con ellos. Él vino de un modo diferente que Juan. Juan, aislado, austero, apartado, como funeral. De hecho, leí un comentario que decía que la vestimenta de Juan el Bautista, no me atrevo a afirmar que así fuese, pero dicen que pudo haber sido de un camello y el pelaje pudo haber sido negro y que representaba funeral. Es un comentario simplemente, pero Jesús vino en otra actitud completamente distinta a Juan. Jesús no se apartaba de la gente como Juan. Jesús vino y convivió con la gente. Y entonces les dice, no les está ni uno ni otro. A uno le dicen tiene demonio y el otro dicen que es un glotón, que es un bebedor. Mateo 9, acompáñame a Mateo 9, unos capítulos antes, versículos 14 y 15. El contexto de Mateo 9 es cuando Jesús está siendo atendido por Leví, que en este caso es Mateo. Mateo, que es quien escribe este libro, antes de convertirse en discípulo de Cristo, era un publicano, cobraba los impuestos, era una de las personas que transaba a sus compatriotas, era gente que tenía dinero y cuando él es alcanzado por el Señor Jesús le ofrece un banquete, están sentados comiendo, dice el versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan tenían una actitud de duelo, como de funeral. Y el Señor en cierto sentido vino de una manera diferente a Juan. Mateo 11:19, me regreso donde estamos. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Porque se mezclaba, lo criticaron. Porque Juan no se mezclaba, también lo criticaron. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Gente que no le está ni uno ni otro. Si hace esto, lo critican. Si hace aquello, lo critican. Esa generación a la que Jesús se refiere es esa generación que no le está nada. Amigo de publicanos y de pecadores. Vino y se mezcló con todo tipo de personas, atendiendo sus penas. Dijeron de él tantas cosas. Y podemos ver que mientras Juan vivía en el desierto y ayunaba, despreciando los alimentos suculentos, aislado de la gente, dijeron que estaba loco y poseído, y de Jesús dijeron que era un glotón y un bebedor. Y el punto de todo el asunto es la crítica. Eso es todo. Ahora es interesante leer la Escritura cuando dice, ahí mismo en el versículo 19, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A esta gente que nada les complace, porque hay gente así, que nada les está. Cuando la gente no quiere escuchar la verdad, con facilidad encontrarán una excusa para no escuchar. Ni siquiera tratarán de ser coherentes en sus críticas. Permanecerán endurecidos y responderán de mal humor. ¿Conoce a alguien así? No voltee a ver a nadie, pero ¿conoce a alguien así?
Que cuando le estás diciendo, no, mira, y ¿ha escuchado esa expresión de te cierras? Así de se cierran y no escuchan más. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Eso está increíble. Escuche, en otras palabras, al final, la verdad se va a justificar por lo que produce. Puedes criticar a Cristo, pero a donde vamos a tener problemas, si es que criticamos, o los que critican van a tener problemas, es cuando lleguen a las personas cuyas vidas han sido transformadas por la obra de Jesucristo. Ahí es a donde ya no tienes nada que decir. Estábamos comiendo hace muchos años atrás en un lugar a donde nos invitaron a una fiesta. Y antes de comer oramos, gracias Señor por los alimentos, y el Señor que estaba frente a nosotros nos dice, cristianitos, eso quería yo. A ver, me dice así, a ver si es cierto, ¿Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? Y yo me quedé así, pues no sé. ¿Verdad? Pues no, que muy acá, que sí, que no es que, pues no saben. Me acuerdo haberle dicho, no, la verdad no sé. A lo mejor cuando llegue al cielo, le levanto y le digo, a ver, dime ya de una vez, ¿tienes ombligo o no? Lo que sí sé es que antes yo era una persona así, y ahora por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús, soy así. Eso sí lo sé. Y las personas que critican y juzgan y ven todo mal y nada les está, van a tener un problema cuando lleguen a la verdad del poder del Evangelio en la vida de la gente que obedece al Señor Jesucristo. No hay nada que puedas decir. La gente que critica y juzga a la iglesia de Cristo va a tener problemas cuando tengas que explicar por qué es que la iglesia ha tenido el impacto que ha tenido en el mundo. La verdad o la sabiduría se justifica por lo que produce. Y ese argumento es innegable. Por eso les he dicho muchas veces, amados, tenemos que ser congruentes. Lo que hablas, vívelo. Porque cualquiera puede decir, soy cristiano, pero no todos son cristianos en verdad. Se demostró la sabiduría de Juan el Bautista, que insistió en el arrepentimiento, y la sabiduría de Jesús, que insistió en la salvación para ser justificados en los corazones y en las vidas de las personas que creían. Y eso se convierte en el testimonio de la verdad. Y hay personas, las ha habido y las habrá siempre, que criticarán, que ni siquiera están buscando la verdad. Solo quieren encontrar lo malo en Cristo y en el cristianismo. ¿No le ha tocado a alguien así? Que te juzga todo, que te anda buscando. Y por aquí falla está. No que no, te dije, mira, te dije, no que muy cristiano. Y luego hasta te están molestando, y en el momento en que te enojas o que pierdes, pues no que muy cristiano, mira, ya se enojó. No que muy santo. Nada más que, amados, Jesús está hablando versículos 16, 17, 18 y 19. ¿A qué los compararé? ¿A los jóvenes que ni una cosa ni otra? Vino Juan, lo criticaron. Vino el Hijo del Hombre, que hace lo que no hizo Juan, y lo criticaron. Pero para el versículo 20, las cosas ya cambian. Para el versículo 20, Jesús empieza a hablar lo que algunos teólogos dicen
que empezó a desatar los eventos que finalmente lo llevarían a la cruz. Versículo 20, 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, aquí, para el versículo 20, Jesús ya cambia. Y entonces Jesús va a empezar a demostrar su ira santa. Jesús va a empezar a traer respuesta a esa crítica. ¿Qué hicieron los hombres? Criticar, no les estaba. Ahora vamos a ver la respuesta a la indiferencia. Por un lado están los que critican y juzgan, y ahora vamos a ver los que teniendo todo no hicieron nada. Se dijeron, no, pues allá tú, o sea, la indiferencia. Permíteme decir esto antes de continuar. Es importante que nos demos cuenta de que lo que la gente no hace es suficiente para condenarla. Acompáñame a Mateo 7:26. Mateo 7:26. Mismo libro, capítulo 7, versículo 26. Jesús hablando. Pero cualquiera que me oye estas palabras y, ¿cómo dice? No las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Usted sabe esa historia. Dos hombres. Uno edifica sobre la roca, que representa a Jesucristo, solidez, firmeza, y otro sobre la arena. Edifican sus casas y son idénticas. ¿Dónde te das cuenta tú cuál es el que obedece? ¿Cuál es el que está firme? ¿Cuál es el que está bien? Cuando viene la tormenta. Todos parecen iguales. Todos están y parece que todos son iguales. Pero ¿qué hace la diferencia entre uno que obedece y uno que no obedece? Cuando viene la tormenta. Porque dice que soplaron los vientos, creció el agua, vino la tormenta, y aquel hombre que no obedeció, su casa vino a la ruina. Y el que sí obedeció, permaneció firme. El que no hace, tendrá que pagar las consecuencias de su desobediencia. Oyó y no lo hizo. Simplemente no hacerlo es suficiente. La gente tiene que ir, escuche, la gente no tiene que hacer algo para ir al infierno. Lo único que tiene que hacer es no hacer nada. No hace nada, no obedece, no quiere. Hay una historia muy interesante que solamente tomaremos un versículo que está en el Segunda de Reyes, el capítulo 22. El libro es Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. El contexto, el rey encuentra el libro, los rollos de la escritura. Y entonces el rey dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado. Parece que había una remodelación, dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Y ahí va. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. En otras palabras, no hicieron lo que tenían que hacer. Mateo 22. Versículos del 1 al 5.
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Yo estuve en una boda a donde acompañé al pastor que iba a casar a la pareja. Estaba el pastor con su esposa, los novios, un maestro del novio de la escuela de hace muchos años que lo apreciaba mucho, estaba él, mi esposa y yo. Y 50, 60 mesas servidas, la música, los meseros, la comida, nadie más. Los novios, el maestro, el pastor, mi esposa y yo. 10 personas máximo. Nadie más llegó. Es impresionante. No sé si le ha tocado alguna vez. Vas a una fiesta y no llegan los convidados. Llegamos y dijimos: caray, llegamos temprano. No, ya estábamos en el momento. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, hasta que el novio dijo: no importa, pues cásenos. Pues la verdad es que lo que importa es que nosotros, sí, claro, pues nos va a tocar más pastel, pues adelante. Y los casaron y convivimos con ellos, nos sentamos en una mesa todos y la pasamos muy bien, pero siempre queda esa cosa de: el hombre invitó a 200 personas y no llegaron. Y dice la escritura aquí que no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, dice el versículo, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y si usted sabe un poquito de la escritura, sabe que eso es una parábola a donde el Señor está diciendo: vengan, vengan a las bodas, vengan a mí. Y la gente dice: no nos interesa. Y se va a hacer las cosas diarias, cotidianas. Se fueron a trabajar, se fueron a sus negocios. Y Cristo está diciendo: vengan. Y la gente no le importa, no le interesa. Lo tomaron a la ligera, siguieron su camino, uno al campo, otros a sus negocios, la vida de costumbre. Si usted tiene tiempo en casa, después lea y va a ver qué es lo que hacen. Mandan a traer a otros que no eran los convidados. En el estudio que hemos llevado a cabo entendemos que esos convidados somos nosotros. No estábamos invitados, pero como los que estaban invitados no quisieron ir, nosotros dijimos: nosotros sí vamos. Bueno, por su gracia y misericordia. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo de Hombre. Comían, dice el versículo 27, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto es bien interesante porque Noé recibe la orden de Dios y le dice al Señor: haz un arca. Y entonces Noé, bien obediente, empieza a hacer el arca. Imagínense, no llovía, no sabían lo que era lluvia. Salía un vapor de la tierra y eso regaba toda la tierra. No había caído una sola gota, no sabían lo que era lluvia. Noé no lo construyó en la costa, lo construyó ahí a donde él vivía. Empezó a talar árboles, empezó a seguir instrucciones, empezó a hacer el arca y no se tardó 6 meses, Aquellos teólogos, corríjanme si estoy mal, 120 años en hacer el arca, o 110, no recuerdo. Imagínense que Noé, mientras va construyendo el arca, le va diciendo a la gente, a sus vecinos: hey, ¿qué cree? Viene un diluvio, viene un juicio de Dios, arrepiéntanse, miren, vámonos en el arca. La gente dice: no. ¿Qué hacían? Se casaban, bebían, comían, no pasa nada. ¿Ha escuchado eso?
Vamos a la iglesia. No, ve tú, yo estoy muy bien. Dice que hasta que se cerró la puerta y vino el diluvio. Y murieron todos. Cuando Dios cerró la puerta, porque fue Dios el que cerró la puerta, ¡pum! Y empezaron a crecer las aguas, ahí la gente decía, ¡Noé! Ahora sí, manito, ahora sí. No, ahora no. Le voy a decir algo, me voy a adelantar a algo, que se lo voy a repetir. Amados, con Dios no se juega. Dios tiene un momento. Dios es paciente y es amoroso. Pero llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. El Señor va a hacer lo mismo. Mientras la gente come, bebe y está alegre y se da en casamientos, y los hombres simplemente siguen su rutina, como en los días de Noé, esa indiferencia donde la gente dice no pasa nada y no toma en serio las cosas de Dios. Mateo 11:20. Jesús diciéndole a la gente, ¿a qué te compararé? O sea, critican, son indiferentes, no hacen nada. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ese reconvenir significa reproche, hablar condena en contra de las ciudades a donde había realizado muchos milagros y a donde no se habían arrepentido. O si usted recuerda, estamos estudiando desde hace algún tiempo y hemos aprendido que cuando Jesús empieza su ministerio, Él no se va directo a Jerusalén, Él se va a la región de Galilea, y la región de Galilea, para que lo podamos comprender un poquito, es como si hubiese ido a la región ¿ha escuchado? La región de los, de San Andrés, por decirlo así, allá la región donde está la selva y todo. Él se fue a una región, a un lugar a donde estaban estas personas y que estaba conformado de muchas ciudades y pequeños pueblos, y ahí andaba Él expulsando demonios, perdonando pecados, resucitando muertos, sanando a los enfermos, y a pesar de todo lo que Él hizo, no se arrepentían. No malinterpretemos a Jesús, Él ha comido con ellos, ha estado entre ellos predicándoles el reino, pero aquellos que no quieren reconocer su pecado, Él les va a demostrar su ira santa, y se ve en este pasaje. Mateo menciona las ciudades donde se realizaron la mayor parte de los milagros, donde habían tenido lugar su ministerio en Galilea. Y cuando habla de las ciudades no se refiere a que se arrepientan las calles o los edificios, se arrepienta la gente de las ciudades, ¿cierto? A los que vivían ahí. La gente refleja la ciudad donde vive. Y la razón por la que empezó a condenarlos era porque sus milagros fueron hechos en esa ciudad, pero no se arrepintieron. Habían visto milagro tras milagro tras milagro, y dicen algunos teólogos que hasta pudo haber erradicado la enfermedad completamente de esa región, de Palestina, porque dice que le traían y le traían y le traían, y dice que a todos sanaba. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? Y que no involucraba si tuviera fe o no. Es que no tienes fe. No. Él sanaba a todos. Y no había nada imposible para Él. Y por eso Juan en el capítulo 21, versículo 25, escribe y dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y de repente dices, caray, pues ¿qué tantas cosas hizo? Pues quién sabe, no sabemos. Lo que Él quiso que supiéramos lo escribieron en la Biblia y aquí está. Pero hizo muchas cosas que no sabemos. Y ellos, a pesar de ver y de ver y de ver tantas cosas, no mostraron interés absoluto. Y el objetivo principal de nuestro Señor, que también ya lo hemos comentado y hemos aprendido, es que a través de estos milagros Él quería demostrar su naturaleza divina.
y que se arrepintieran y que vinieran a Él. Cuando los hombres tienen este tipo de privilegio y no se arrepienten, lo que sucede es que su culpa se agrava. Me acuerdo que hace algunos años mi cuñado me dijo, cuando recién empecé a conocer del Señor, me dijo, mejor te hubiera sido no conocer que conocer y apartarte. Y dije, caray. Y sí, así dice la Escritura. Hebreos, capítulo 10. Por eso es que lo que le va a decir Jesús en Mateo 11, 21, a esta gente es fuerte. Pero la Biblia nos insta, nos anima, nos está todo el tiempo diciendo arrepiéntete, aléjate de la vida que llevas, ven al Señor, cambia tu forma. Hebreos 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En otras palabras, no se juega con Él. Si usted está rechazando a Cristo abiertamente, arrepiéntase. Deje de jugar, porque solo vas a agravar tu culpa. Qué mayor privilegio que conocer al Señor y arrepentirnos y venir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Porque en cuanto más conozcas, más responsabilidad tienes. Y no hay ciudades con mayor privilegio que la ciudad de Galilea, por la cual Él caminó y Él hizo sus milagros y enseñó a la gente. Hizo tantas cosas, pruebas tan abrumadoras y la gente tan indiferente que no se arrepentía. Usted conoce un poco de la historia de la Biblia. Usted habrá escuchado de Jonás, el que se tragó la ballena. Cuando Jonás va y predica a la ciudad de Nínive, él no quería ir, porque él decía, es que si yo voy los vas a perdonar. Él no quería ir. Y entonces se va, digamos que el Señor lo manda a Puebla y él se va a Veracruz. Y toma un barco y ya en el alta mar viene una tormenta y se dan cuenta que es por culpa de él. Lo tiran al mar. Viene lo que piensan que pudo haber sido un cachalote. Usted sabe lo que es eso. Es un animalón, es ballena gigante, se lo traga. Y por órdenes del Señor va y lo escupe en la costa de Nínive. Entonces él va, predica y la gente se arrepiente. El rey de Nínive dice, Señor, perdónanos, y manda ayunar a todos, hasta los animales tienen que ayunar y el Señor los perdona a todos. Bueno, en este caso no fue así. Y el versículo 21 y 22 de Mateo 11, Jesús sigue hablando y dice, y escuche, cada vez que usted lea un ay en la Biblia, significa condenación. Así como hay bienaventurado aquel que, pero cuando usted lee los ay, significa todo lo contrario. Y Jesús dice en el versículo 21 de Mateo 11, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Ay, dice, por cierto, eso es juicio. Corazín era una ciudad pequeña, como a 4 kilómetros de Capernaum. Y si usted no está familiarizado con esto, ¿se acuerda del lago a donde Jesús caminó sobre el agua? Bueno, es un lago, es el mar muerto, es ese lugar a donde está rodeado por ciertas ciudades. Y ahí Jesús, en ese lugar hay varias ciudades. Capernaum es a donde Jesús tenía, digamos, su lugar a donde él iba y predicaba y regresaba, y ahí descansaban. Iban a otra ciudad y regresaban, y ahí dormían. Escuché a alguien decir que tenía su casa de playa. Pero bueno, Jesús iba y venía, y Capernaum es ahí a donde ellos están. Y esa ciudad de Corazín está como a 4 kilómetros, más o menos que Fortín. 4 kilómetros del parque de Córdoba al parque de Fortín son más o menos 4 kilómetros. Y esta ciudad es la que se menciona aquí, y Betsaida, que está un poquito más al norte. Betsaida, esas dos ciudades que menciona aquí Mateo, dice que les va a ir muy mal. Dice, lo vuelvo a leer, nada más: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, y estas ciudades de Tiro y Sidón son dos ciudades que históricamente fueron ciudades a donde estuvieron los fenicios, gente de mar, comerciantes, marineros, gente acostumbrada a cierto estilo de vida, colonizadores, marineros, gente que ha estado en el mar mucho tiempo y regresa y que toma y tiene sus inmoralidades y adulterios y fornicaciones y inmersos en el culto a Baal, y inmorales, gentiles, paganos, y Dios los destruyó. Y usted puede leer en Isaías, en Ezequiel, acerca de estas ciudades. Y dice Jesús, si en esas dos ciudades que eran tan gentiles y paganas y perversas se hubieran hecho lo que se hizo en ustedes, ellos se hubieran arrepentido desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una escritura en Amós, no vaya, yo se la leo de aquí, Amós 1:9, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Vendían gente, eran como ¿cómo se llama? Traficante de personas, hacían lo que pudieran por obtener dinero. Jeremías 47:4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, el resto de la costa de Caftor. Los profetas denunciaron una y otra vez la miseria de estas dos ciudades. Y Jesús dice, si en esas dos ciudades que eran tan terribles, en Tiro y ahí en Sidón, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en sus ciudades, se hubieran arrepentido desde hace mucho. En otras palabras, ustedes son peor que ellos. Y ellos eran una sociedad muy religiosa. En su rutina diaria eran muy religiosa. Y los compara con Tiro y con Sidón. Y les dice, si hubiera hecho lo que hice con ustedes allá, ellos se hubieran arrepentido. Ustedes no se han arrepentido. Ustedes no han hecho nada. Y no fueron capaces de percibir a Dios en medio de ellos. Y luego añade y dice, si hubieran arrepentido en silicio y ceniza, y no era otra cosa más que demostrar que estaban realmente arrepentidos, porque se pondrían una vestimenta de pelo de camello, de algún animal que ¿se ha puesto alguna vez un suéter de ese de borrego, de ese que pica? ¿Sí te has puesto? Ay, el cuello todo te anda ahí, te calienta muy bonito, pero es incómodo. ¿Te lo has puesto? Imagínate algo así, pero sin nada abajo, todo el día. Ponte un costal de esos de café. Ponte un costal de esos.
Y luego aparte de eso, ponte a orar. Y aparte de eso, ayuna y échate ceniza en la cabeza. Y eso, ante los ojos de los judíos, está arrepentido de lo que hizo. Y dice Jesús, si en las ciudades esas de Sidón y de Tiro se hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido desde hace mucho. Vestidos de cilicio y ceniza. Job, capítulo 42, versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job sabía, Job hacía esto. Daniel también cuando oró hacía lo mismo. Imagínate. Ahora, para un judío que le digas eso, para un judío que le digas, si hubiéramos hecho lo que se ha hecho en esta ciudad de ustedes judíos, que dicen amar a Dios, que dicen seguir al Señor, que tienen una religión judía, de fariseos, si lo hubiéramos hecho allá, ellos se hubieran arrepentido. Es como decirles, ellos son mejor que ustedes, y para los judíos eso era peor, lo peor que podías decirle, compararlos con un gentil. Imagínate que Jesús les diga eso a los judíos, pues empiezan a molestar, a enojar, y empiezan, ese es el punto donde todo va a dirigirse hacia la cruz. Los judíos empiezan a tener ese odio hacia Jesús que lo va a llevar finalmente a la cruz. Versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El día del juicio, Dios va a juzgar, y Él tiene en mente el juicio del trono blanco cuando todos los muertos de todas las edades estén presentes ante Dios para ser juzgadas. Y me llama la atención porque dice, será más severo el juicio para Corazín y Betsaida, donde se hicieron los milagros, que para Tiro y Sidón. Y entonces me pongo a pensar cuando leo y digo, si va a ser más tolerable, quiere decir que entonces va a haber diferentes niveles de castigo, diferentes niveles porque va a ser más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. Wow. Ahora, los judíos estaban acostumbrados, y lo hemos estudiado en el libro de Romanos, a pensar que porque eran hijos de Abraham, que porque mantenían las tradiciones, ellos estaban exentos de ese juicio, cuando no es así. Mateo 11:23. Nos estamos perfilando ya hacia el final. Mateo 11:23 dice, y tú, pues continúa. Ya le habló a Betsaida y a Corazín, y ahora va a Betsaida y dice, Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y Jesús está diciendo, ustedes no les está ni frío ni caliente, critican todo, y ustedes por otro lado son indiferentes. O sea, se han hecho muchas cosas y no hacen caso. Y si se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes en estas ciudades, ellas se hubieran arrepentido desde hace mucho. Ahora, esta palabra Hades significa infierno. Qué declaración tan grande y tan fuerte. Capernaum fue más culpable que todas. Capernaum se convierte en la ilustración suprema. Y aunque es un pequeño pueblo de pescadores, dicen los que han ido, yo no he ido, no sé si alguien ha ido. ¿Tere, no fuiste a Capernaum? No. Dicen que Capernaum dejó de existir. Son unas ruinas ya. O sea, tú puedes llegar y te pueden decir, aquí estuvo Capernaum. O decir, pues, el mexicano diríamos, pues qué chido, porque no se ve nada, ¿no? No hay nada. Desapareció. Pero ahí en Capernaum es donde Jesús vivió por un tiempo, y a donde se mezclaba con la gente, y a donde hizo tantos milagros. Sanó al hijo del noble, curó al endemoniado, levantó a la suegra de Pedro que estaba enferma, hizo multitud ¿se acuerdan de aquel que abren el techo y bajan al paralítico del techo y lo sana, le dice, toma tu lecho y anda? ¿Se acuerdan? A la hija de Jairo, a los 2 ciegos, al endemoniado, al criado del centurión, fue ahí. Y estaban floreciendo y eran prósperos, y dice Jesús, ha sido levantada hasta los cielos. Y hasta el Hades serás abatida. Y ese serás abatida hasta el Hades, en el griego,
que es de donde se cree que viene la expresión. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, vete al infierno? Digo, a lo mejor la ha escuchado, a lo mejor se la han dicho, o peor aún, a lo mejor hasta usted alguna vez o la ha dicho o la ha pensado. Pero esa expresión viene del griego, se cree que viene de aquí, porque la traducción esa de serás abatida hasta el infierno es, te irás al infierno. Y solo en este caso sería apropiado. ¿Habría una destrucción total? Lo ha habido, no existe Capernaum, pero todavía falta el castigo eterno de las almas. Betsaida, Corazín y Capernaum, terrible y severa condena, sentencia a las personas de esos días que serán llevadas al igual que usted y yo delante de Cristo, y ellas tendrán que entregar cuentas y serán recluidos en un lugar de tormento. Incluso, qué cosa tan increíble. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ahora, yo les digo, Tiro y Sidón, y tú dices, pues quién sabe quiénes fueron esos. Yo te platico que era un pueblo de pescadores, de marineros, y podrías pensar en los salvadoreños que son groseros y son fiesteros y todo. Y dices, bueno, pues los de Alvarado, tienes una idea de cómo puede ser un pueblo pesquero. Pero cuando te hablo de Sodoma, la gran mayoría de la gente dice, Sodoma. Si yo te preguntara hoy en día, ¿cuál es la ciudad más pecaminosa sobre el planeta Tierra el día de hoy? ¿Qué ciudad se te podría ocurrir? Hoy en día. ¿Sabes cuál es la ciudad a la que le llaman la ciudad del pecado? Claro, Las Vegas. Porque lo que se hace en Las Vegas se queda, eso dicen. Y entonces tú dices, bueno, Sidón y Tiro, dices, bueno, pues quién sabe qué harían ahí. El Señor los compara, seguramente eran muy malos. Pero cuando compara Capernaum y dice, si en Sodoma se hubiera hecho, entonces dices, caray, porque Sodoma ya estamos hablando de otra cosa. Usted sabe de dónde, si usted ha leído el diccionario para buscar homosexual, el término es sodomita, que viene de Sodoma. En la ciudad de Sodoma, que el Señor iba a destruir, cuando habla con Abraham le dice, la voy a aniquilar. Y entonces Abraham dice, ¿y si hubiere 50? Y no había más que como 4, ¿cierto? Y el Señor va, los saca y ¡pum!, los destruye la ciudad. Si hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, en Sodoma, esos sodomitas que quisieron violar a los ángeles, se habrían arrepentido. A ese grado. Entonces imagínate qué cosa tan extraordinaria está diciendo. Ahora, este Hades del que habla es Lucas 16:23, nos habla acerca de Lázaro y el rico. Y nada más para tomar una pequeña frase que hay ahí, para que entendamos, este Hades es un lugar de tormentos. Lucas 16:23 dice, y en el Hades, que es el infierno, alzó los ojos, estamos hablando del rico, que menospreciaba a Lázaro, que le dejaba comer de las migajas que caían de su mesa. Cuando se muere se va al Hades y Lázaro se va al seno de Abraham. Y entonces en el Hades dice, alzó sus ojos, dice, estando en tormentos. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades es un lugar de tormentos. Y Capernaum dice, superará el tormento de Sodoma. Me regreso a Mateo 11:24. Ya voy a acabar, ¿eh? Mateo 11:24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y otra vez aprendemos que parece ser, cierto nivel, será más tolerable.
Capernaum superó a Corazín y a Betsaida en privilegio. Sodoma superó a Tiro y a Sidón en maldad. Y hay un contraste. La ciudad más miserable de la historia contra la ciudad más bendecida de la historia. Y la ciudad más bendecida será la que reciba la condenación más severa. Impresionante. ¿Por qué? En Capernaum no leemos que odiaban a Jesús, o que se amotinaran contra Jesús, o que lo persiguieran. No leemos que hubiera un motín como en Nazaret o en Jerusalén. Nunca leemos eso de Capernaum. Pero ¿qué es peor? La indiferencia. El pecado de esos lugares florecientes no era la violencia, no era el pecado de la sensualidad, era la indiferencia. No hay registro de su opinión hacia Jesús o que se burlaran de él. Simplemente no prestaban atención a Jesús. No les importaba. Fingían que tenían interés en su enseñanza, tal vez se dormían. Y aquí cabría bien el que tenga oídos para oír, que oiga. No prestaban atención. Tal vez jugaban al celular mientras Jesús predicaba. No había celulares en ese entonces. Sus milagros los entretuvieron. Qué bonito que sanó al joven, qué bonito que hizo esto, qué bonito que hizo el otro, pero no pasaba de ahí. Qué bonito estuvo hoy la plática. Hoy qué bonito estuvo la conferencia o la predicación o lo que tú quieras, pero no pasa nada en tu vida. No nos engañemos, amados. Con nuestro Señor no se puede jugar. O lo abrazas, lo aceptas o lo rechazas. Con Dios no se juega. Supongo que algún día en el tribunal muchos van a decir, yo nunca hice nada. Y esa será su mayor condenación. Oremos. Señor, te quiero dar gracias en esta tarde por tu palabra. Te agradezco, Señor, que me permitas compartir con mis hermanos en Cristo de ella. Te doy gracias por que estamos juntos y porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de las cosas que tú quieres para nuestra vida. Señor, si hemos sido indiferentes a ella, perdónanos. Si hemos sido indiferentes, Señor, a tu presencia, perdónanos. Si en algún momento, Señor, hemos criticado, juzgado, sin saber, perdónanos. Y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. A tener, Señor amado, en nuestro corazón un deseo profundo, sincero, genuino, de amarte y servirte y buscarte con todo nuestro corazón. Oro por mis hermanos y te pido que los ayudes a comprender tu palabra y a vivirla y a actuar, Señor, en ella. Te doy gracias, Señor, por este momento y por las personas que nos visitan. Te doy gracias, te pido que los bendigas y que tu palabra, Señor, quede en sus corazones y que hables a sus vidas, al igual que a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias. Y te pedimos que nos des tu gracia y tu favor para seguir adelante, confiando en ti y en lo que tú haces.